Listo. Hola, hola. Buenos días a todas, a todos. Estamos por comenzar una clase más de química. Química, espero que les esté gustando esta materia. A mí me gusta mucho, sobre todo, pues la parte práctica. La parte práctica que pues vamos a seguir revisando. Pues ya vimos algunos temas de los más importantes. Vamos como a la mitad. Ya viene pues no vamos a decir difícil, vamos a decir, ya viene lo más complejo, a lo que le tenemos que poner todavía mucha más atención en esta materia. Pero a ver, díganos, por ejemplo, Dulce, ¿qué temas hemos visto hasta ahorita de química? Por lo menos dime dos. Lo de la tabla periódica Bien. y, pues, no sé, no nos podrá decirle otro nombre. Mm, Mm, tienes que intentarlo, Dulce. Acuérdate que ya viene tu examen. Química, no. Híjole, es que su trabajo es estudiar. Su trabajo es estudiar. O sea, ustedes ya deben llegar al examen diciendo, de español me van a preguntar esto y esto y esto. ¿Lo sé? Sí, no. De física me van a preguntar esto y esto. Leyes de Newton, termodinámica, fórmula de velocidad, fórmula de aceleración. Todo eso ya deben tenerlo presente, si realmente están estudiando. Entonces, ¿se están preparando para el examen? Ustedes mismos respóndanse. A ver, vamos a preguntarle a Vero. Vero, además de la tabla periódica, ¿qué cosa nos van a preguntar en la sección de química? Dice las mezclas. Exacto, ese es el otro tema, lo que vimos ayer. Puede ser tabla periódica, mezclas. ¿Qué de mezclas? Pues tipos de mezclas, qué es una mezcla, dónde encuentro mezclas. Y pues todo lo que hablamos ayer, ¿no? Soluto, solvente, disoluciones, coloides, suspensiones. Eso es el tema de mezclas. Muy bien, exacto, exacto. Y otro tema que te pueden preguntar, a ver, vamos a ver si Haas nos ayuda. Otro tema de química, Haas, que venga en el examen. Lo de las moléculas y los cambios de la materia, los estados de la materia. Ándale, muy bien. Exacto, Haas. Ese es otro. ¿Ya vieron? Ya llevamos tres. Tabla periódica, pues qué es, cómo se organiza, para qué sirve, a quién encontramos ahí. Otro tema, lo que decía Vero de las mezclas, tipos de mezclas, y ahorita Haas se refiere a los cambios de estado. Estados de la materia y cambios de estado, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso y plasma, y cómo se llama el paso de uno a otro. Eso es lo que tienen que saber. Por lo menos hasta ahorita es lo que hemos visto. Pero muy bien, muy bien. Así debemos llegar al examen, con un conocimiento de qué va a venir, porque pues no vamos en blanco, por eso estamos tomando clases, para que ustedes sepan cómo son las preguntas, de qué se tratan, cómo las puedo contestar y qué necesito saber para estudiar. Bueno, no para estudiar, para contestar. ¿Qué necesito saber? Bueno, ahora sí, vamos a seguirle. Voy a compartir la pantalla y toda su atención acá, por favor, ya que vamos a revisar más preguntas. Listo. Bueno, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Ustedes me confirman si ya se ve. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias, Has. Pues tenemos esta pregunta de la que hablábamos ayer. Ah, no, esta no es. Es la de acá. Dice, lo voy a poner más grande y las disoluciones son mezclas homogéneas, compuestas por y bueno, aquí vienen las opciones. Pues rápidamente, nada más para resumir lo que decíamos ayer, tenemos eh, conceptos.
mi primer concepto es disolución. Disolución, yo tengo que saber qué significa, o un ejemplo, ¿no?, de disolución. Y acá dice mezclas homogéneas. Entonces, te explica un poco la pregunta. Las disoluciones son mezclas homogéneas. Entonces, disolución es un tipo de mezcla homogénea. Y mezcla homogénea se refiere a ver si alguien se acuerda. Mezcla homogénea, ¿qué es? O por lo menos el significado de la palabra homogéneo. Que se mezcla. Que se mezcla, es que si fuera heterogénea también se mezclaría. Pero, ¿qué tiene de especial lo homogéneo? Que no se ven sus ingredientes. Ajá, exactamente, Verona. Ese puede ser una explicación. Homogéneo es que no se ven sus ingredientes. O podríamos decir igual, ¿no? Homogéneo, bueno, homo significa igual. Entonces, cuando hablamos de mezcla homogénea es que es algo parejito, algo igual. Por ejemplo, observar una botella de vinagre, pues parece que ahí hay una sola cosa, ¿no? A pesar de que es una disolución. Es una mezcla de ácido con agua, pero está tan bien diluido, tan bien revuelto, que parece una sola cosa, una mezcla homogénea. Y así hablamos de otros, ¿no? Por ejemplo, el tequila. El tequila es una mezcla homogénea también, es alcohol con agua, o el vodka o cualquier bebida alcohólica. Sería una mezcla homogénea. Y aquí te preguntan, ¿cómo se llaman los componentes de una mezcla homogénea? Y pues vimos que la respuesta es la A. Los componentes de una mezcla, de una disolución, que una disolución es una mezcla homogénea, nos dice por acá Vero, que es la A, efectivamente, soluto y solvente. Acuérdense que dijimos, solvente es de lo que hay más y soluto es de lo que hay menos. El ejemplo clásico es el del agua con azúcar. Si a un vaso de agua le ponemos una cucharada, un vaso con agua, le agregamos una cucharada de azúcar, entonces el azúcar es el soluto y el agua es el solvente. Agitamos muy muy bien y ya no se distingue dónde quedó el azúcar. Digamos que ya quedó disuelta. Entonces es una disolución. ¿Va? Bueno, pues de eso platicamos ayer. Les pueden cambiar la pregunta en su examen. Les pueden decir, en una mezcla heterogénea, ¿cómo se llaman los componentes? En una mezcla heterogénea. Ahí también podríamos hablar de que hay dos, ¿no? Pero pueden decirles fase dispersa y fase dispersora, ¿no? En una mezcla heterogénea. Entonces es la combinación de dos o más ingredientes, pero en el caso de la heterogénea sí se ve a simple vista de qué está hecha, ¿no? Es decir, son varias fases. Como eso que dijimos que mezclas cosas, pero se separan, como el agua y el aceite. O una mezcla de semillas, alguien decía por ahí. Entonces esa es una mezcla heterogénea. Yo compré hace poco un botecito que es como una especie de botana. Entonces trae almendras, trae arándanos, trae cacahuates y nueces. Ese es un ejemplo de mezcla homogénea o heterogénea. Mi botana, muy saludable. Heterogénea. Exacto, heterogénea, porque se distingue qué trae y no se combinan totalmente los ingredientes, solo se mezclan, están juntos. Eh, o seguro han comido de esas bolsas de botana, ¿no? El paquetaxo y todo eso, pues es igual una mezcla heterogénea, que trae chetos y trae doritos y no sé qué. Entonces, si se ven los componentes, si no es algo igual o en una sola fase, se trata de heterogénea, heterogénea. Bueno, pues de eso platicamos ayer, de las mezclas homogéneas y heterogéneas, que son la clasificación más general, y luego ya hablamos de cosas más específicas. A ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos a hacer el resumen ya para pasar al otro tema.
Aquí está, miren. Aquí no se puede ver tan bien, pero vamos a tratar de acercar. Bueno, pues este esquema, claro que se los voy a compartir, es un mapa conceptual y habla de la materia en general. Entonces dice, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. De hecho, todo lo que hemos hablado de química es sobre materia. Y dice que la materia pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. De lo que hablamos la clase pasada es el lado derecho de este mapa conceptual. Entonces las mezclas se pueden clasificar en homogéneas, como las soluciones, o heterogéneas, como las suspensiones o los coloides. ¿Se acuerdan? Una suspensión es donde hay dos cosas mezcladas, pero una de ellas, la que está en menor cantidad, se va hacia el fondo. Entonces todo lo que hay que agitar es una suspensión y un coloide. ¿Qué ejemplo dimos de coloide ayer? ¿Cuál sería un coloide? Nos dijo que la gelatina. Correcto, Verona, muy bien. Ese es un ejemplo de coloide. Entonces uno se puede meter ahí a la cocina y tratar de determinar qué tipo de mezcla es cada cosa. Bueno, ese es un ejemplo de coloide, muy bien. Y bueno, pues las heterogéneas, digamos que hay una fase dispersora y una fase dispersa, o dispersante y dispersor, ¿no? El dispersante es eh, de lo que hay menos y el dispersor es de lo que hay más. De eso se habla en heterogéneo. Y pues las homogéneas, ahí hablamos de soluto y solvente, porque es una cosa que se disuelve totalmente en otra. El azúcar en agua, el café en agua, eh, una, un colorante líquido en agua, o lo que dijimos de las pinturas, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Dice, su concentración se expresa, bueno, esto no lo hemos visto, cualitativamente y cuantitativamente. Y aquí pues ya entraríamos en otra área de la química, que es esto de mm, la la concentración de una disolución. Seguramente lo han visto pues, en algunos productos. Bueno, vamos a regresar a las bebidas alcohólicas. También se habla ahí de concentración. O del alcohol ese para curación. Te dicen alcohol del 96. Pues significa que está al 96%. O sea, 96 mililitros de alcohol puro por cada 100 de producto. Alcohol del 96. Bueno, por eso ya no lo vimos. ¿Y qué otra cosa? Pues también aquí a la izquierda hablamos de sustancias puras. Recuerden que empezamos con esto de los átomos. Y aquí dice, los átomos poseen protones, electrones y neutrones. Eso hablando de sustancias puras. Y luego dice que, pues, de eso están hechos los elementos. Los elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, pues están formados de átomos. Y dice que esos mismos átomos se pueden combinar para formar compuestos. Y los compuestos se presentan en forma de moléculas. Entonces hay que relacionar estos conceptos. Compuesto, elemento, átomo y molécula. Compuesto, elemento, átomo y molécula. ¿Cómo se conectan? Entonces ustedes ya tienen que ser capaces de explicarlo. Va de nuevo. Los elementos químicos son sustancias puras. Todo lo que aparece en la tabla periódica. El oro, el cobre, el hierro, el sodio, el potasio. Esos son ejemplos de elementos. Pero ayer también dijimos, eh, nunca encontramos sustancias puras en la naturaleza. Casi nunca están en estado puro, están combinados. Entonces decimos que en la naturaleza hay compuestos. Compuesto, como la palabra lo dice, pues está compuesto o formado de alguna cosa, ¿no? Entonces, si está compuesto es porque tiene cosas más simples. Un ejemplo de compuesto, pues sería el agua,
O la sal de mesa, el cloruro de sodio, pues está formado por diferentes elementos. Y podemos tener una molécula de agua o una molécula de sal, pero nunca diríamos que tenemos un átomo de sal. Eso no es posible, porque los átomos son solo de elementos puros y el agua y la sal son compuestos, o sea que están formados de otros ingredientes. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, y la sal, pues por sodio y cloro. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? El metano es otro compuesto, el butano es otro compuesto, pues hay un montón, y los vamos a ver hoy. Y vamos a aprender cómo leer, bueno, la representación molecular y todo eso. Listo. Pues ya este cuadro resume todo lo que hemos dicho hasta hoy. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? Ya sé que son muchas palabras un poco extrañas, pero hagan el esfuerzo de su glosario, de que tengan ahí la palabra y a un ladito su significado. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Nada? Bueno, les mando es más, vamos a mandarlo de una vez. No se ve tan bien, traté de mejorar la imagen, pero esperemos que sí les sirva. Lo vamos a mandar al grupo, ¿va? Porque este es el resumen de lo que hemos dicho hasta ahorita. Y ahí en la tarea les puse un cuestionario sobre esto mismo. Diferencia entre molécula, átomo, tipos de mezclas, todo eso ya lo tienen ahí para que practiquen. Entonces, ahorita mismo lo mandamos, porque luego se me olvida. Listo, ya lo tenemos ahí en el grupo. Y ahora vamos a continuar. Pues con esto se acaba la sección. La sección de los tipos de mezclas. Pero todavía nos falta. Vayamos a contestar una pregunta siguiente. Vamos a ver si... Ah, bueno, tenemos ahí otra vez la guía. Esta ya la contestamos, lo de soluto y solvente. Y vamos a pasar a la otra, que también se relaciona con lo que les acabo de platicar. Dice, mm, imagínate que ya estás en tu examen y te ponen una pregunta como esta. Vamos a irnos con calma. No contesten por impulso, no se vayan así como que con lo primero que se les ocurre, sino traten de razonar y analizar por qué esa respuesta. Entonces vamos a leer con calma, ¿va? Mucha atención aquí, por favor. Díganme cómo contestarían ustedes. Tal vez ahorita nos falte conocimiento, ¿no? Sobre este punto, pero nada más usando la lógica, a ver cómo contestaríamos. Dice, complete correctamente el siguiente texto. Un o sea, un espacio, es una sustancia pura que al por métodos químicos, da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Vamos de nuevo a leerla. Dice, un no sé qué es una sustancia pura que al no sé qué, por métodos químicos, da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Y abajo tenemos, como siempre, 4 opciones. Entonces, hay que completar. Hay que completar el texto con alguna de estas palabras. Entonces quedaría, un átomo es una sustancia pura, un compuesto es una sustancia pura, un ion es una sustancia pura o un metal es una sustancia pura. Les digo, no contesten por impulso, piensen bien su respuesta. Entonces, también podrían decir cuál no es. Eso ayuda bastante. ¿Cuál no sería? ¿Cuál tendríamos que descartar?
Profe, yo digo que la B la tendríamos que descartar porque dice un y luego es una sustancia pura, entonces pues un compuesto ya estamos hablando de dos elementos, ¿no? Oh, muy buen razonamiento, Vicky. Exactamente eso es lo que dijimos. Así es, descartamos la B. Muy bien, Vicky? Exacto, eso mismo tienes que hacer el día de tu examen. Porque dice, un compuesto es una sustancia pura, ah, que da lugar a dos o más elementos unidos. Pues miren, vamos a ver el otro pedazo. El otro pedazo dice, ¿qué es una sustancia pura? ¿Qué podría ser una sustancia pura? Ustedes pregúntense, ya hablamos ayer, ¿no? De sustancias puras. ¿Y cómo quedaría? Un elemento. Un elemento dice que Rafa dice que es la D. Un metal es una sustancia pura. Híjole, no lo sé. Ya estoy dudando porque tenemos que completarlo con el otro, ¿no? Sería un metal es una sustancia pura que al mezclarse por métodos químicos da lugar a dos elementos unidos químicamente. Oh, no lo sé. Haas dice Podría que ser ay, perdón, la A. la A dice un átomo es una sustancia pura que al mezclarse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos. No lo creo. Yo había tachado la B, pero no. Miren, porque lo que dice Vicky es que un compuesto es una sustancia pura y, y pues un compuesto está formado de dos o más cosas, ¿no? Entonces, vamos a regresar al cuadro y aquí dice que cuáles son las sustancias puras. ¿Ya lo ven? Dice, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se divide en sustancias puras, como compuesto. O sea, un compuesto sí es una sustancia pura. Ejemplo de compuesto sería el agua. Vamos a ponerle H2O, porque todos hemos escuchado hablar del agua pura. Entonces es un compuesto, pero es una sustancia pura, el agua pura. O también el NaCl, ¿no? Cloruro de sodio o sal. Son ejemplos de compuestos y son sustancias puras. Sí podríamos decir la sal pura, el agua pura. ¿Qué otro? Ya hay un montón, ¿no? HCl, esto es el ácido clorhídrico. ¿Qué otro? CH4, este es el metano. ¿Qué otro? Pues así, compuestos. Entonces, son sustancias puras todas y son compuestos. Entonces, allí está la confusión. Un compuesto sí puede ser una sustancia pura, pero es correcto eso que decía Vicky, ¿no? Si está compuesto, quiere decir que tiene ingredientes más simples. Bueno, y luego dice que por métodos químicos, ¿cuál será un método químico? Método químico es, por ejemplo, agregar un ácido. Agregar un ácido. Ese sería un método químico. ¿Qué otro? Pues no sé, hacerle algo a alguna sustancia y que se transforme en otra cosa. Entonces dice, por métodos químicos, da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Ese es nuestro gran reto, identificar. ¿Cómo quedaría? ¿Un átomo es una sustancia pura? ¿Un compuesto es una sustancia Profe, pura? Sí, adelante. a un metal le podemos agregar un ácido y se va a convertir ¿en qué? Ujú, sí se le puede agregar, pero ¿qué le pasará al metal? Dice, a ver, vamos a ponerle, si fuera metal, sería, un metal es una sustancia pura, que al mezclarse, si elegimos la D, sería que al mezclarse por métodos químicos, da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Um, pues es que los metales no son sustancias puras.
¿Se acuerdan que hablamos del bronce? Del bronce, del latón, siguen siendo metales, pero esta ya es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, lo mismo que este. Entonces, no todos los metales son puros. Por ejemplo, el acero, también dijimos que el acero es un metal, pero es el resultado de una mezcla de hierro con carbono. Entonces, no podríamos decir que es una sustancia pura. Oh, ¿qué diríamos? Y acuérdense que el bronce y el latón no son compuestos, porque si tú mezclas un metal con otro, no interactúan a nivel íntimo, ¿no? O sea, no químicamente. Simplemente el bronce sigue siendo bronce, no, el cobre sigue siendo cobre y el estaño sigue siendo estaño, que son sus ingredientes, pero no forman un nuevo compuesto. El bronce no es un compuesto, solo es una mezcla. Así que, bueno, ¿cuál vamos a poner después de todo lo que ya les comenté? La C es la que tendremos que descartar, profe. La C. Bueno, dice Rafa también que dice entonces es el ion. Un ion es una, Es que, un ion yo vi que es una, ¿cómo? Molécula o átomo, algo así. exacto. Vamos a ponerle que un ion es una partícula cargada, o sea, una partícula cargada eléctricamente, o sea, ya sea positiva o negativa. Y de ahí salen los dos tipos de iones, que son los cationes y los aniones. Bueno, pero un ion puede ser un átomo o una molécula que tiene carga eléctrica, positiva o negativa. Entonces, ¿cómo quedaría? Un ion es una sustancia pura que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Ujú. Pues vamos a dar las definiciones, ¿no? Antes de dar la respuesta, vamos a irnos con lo que, lo que nos puede ayudar. O sea, tenemos que definir qué es un átomo, la parte más pequeña de un elemento. Compuesto, la parte más pequeña de una sustancia pura, pero formada de dos o más átomos, ¿no? Un ion es una partícula cargada y metales, pues son no solo elementos, sino mezclas de elementos que comparten características. Por ejemplo, todos los metales, por regla general, todos los metales eh, conducen la electricidad, conducen el calor, son brillantes. ¿Y qué otra cosa? Tienen puntos de fusión altos, a excepción del mercurio. Entonces son características de los metales. Creo que vamos a irnos a las definiciones. Las definiciones están aquí. Sí, aquí. Vamos a ver qué es una sustancia pura. Dice, es la clase de materia que tiene una composición química definida en toda su extensión y se puede identificar por una serie de propiedades particulares. Entonces yo les decía, sustancia pura puede ser el agua, puede ser la sal, es un tipo de sustancia pura. Dice que tiene una composición química definida y que tiene propiedades únicas, particulares. ¿Qué otra cosa? El átomo es la unidad mínima de toda la materia. O sea, es la parte más pequeña de algo, de un elemento. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos, con exactamente la misma estructura. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre átomo y compuesto? Un compuesto está formado por la unión de dos o más átomos diferentes, los cuales pierden sus propiedades originales y adquieren otras nuevas. Se separan en sus elementos por métodos químicos. Creo que aquí está la respuesta. Em, por ejemplo, si tenemos H2O, es posible separarlos. Sabemos que el H2O, el agua, pues es una combinación de
hidrógeno con oxígeno, pero bajo ciertas circunstancias se pueden separar. Puedo tener el hidrógeno de un lado y el oxígeno del otro. O sea, tenerlos por separado. Sí se puede. Y el cloruro de sodio o la sal es otro ejemplo de compuesto. Y también se pueden separar. Si yo disuelvo sal en agua, tendría por un lado el sodio y por otro lado el cloro, que son los famosos electrolitos. Entonces, ¿qué sucede? Un compuesto, pues, obviamente hasta la palabra, ¿no? Te lo dice. Un compuesto se puede descomponer. Quiere decir que está integrado por dos cosas más simples. Ahora vamos con molécula. Dice que una molécula, pues, es la representación de un elemento o un compuesto por medio del conjunto de al menos dos átomos. Las moléculas pueden estar formadas por átomos de la misma naturaleza, o sea, elementos o diferente naturaleza. O sea que la molécula es la parte más pequeña de un compuesto. Una molécula sería esto, miren, H2O. Es la molécula del agua. Es el pedacito más pequeño que le podemos quitar a un compuesto. Y el átomo es el pedacito más pequeño que le podemos quitar, pero a un elemento. Bueno, ahora vamos a ver el último, que son los iones. Un ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. A partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. O sea, los iones tienen que ver con positivo y negativo. Listo, pues creo que ya tenemos la respuesta. A ver, con lo que leímos, ¿cuál dirían que es la correcta? Un es una sustancia pura, que al por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. ¿Qué le vamos a poner? La B. La B, un compuesto es una sustancia pura, que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos. Exacto, exacto. Dice por acá Haas también que la B. Ujú. Entonces sería, un compuesto es una sustancia pura. Compuesto. Que al descomponerse, o sea, un compuesto pues, se descompone. Que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. O sea, es como si te preguntaran, ¿qué significa compuesto? Y acá tenemos la definición. Compuesto es la unión química de dos o más átomos diferentes. Entonces, aquí cuando hablan de descomponerse, pues es separar sus ingredientes o separar sus átomos. Por ejemplo, si al agua se le aplica electricidad, se puede obtener por separado hidrógeno y oxígeno. Hagan de cuenta que tienen un recipiente con agua y le vamos a agregar electricidad. Metes un polo positivo y un polo negativo, lo que diríamos que sería el cátodo y el ánodo. Entonces, le aplicas electricidad al agua y vas a notar que alrededor de estos tubitos que metimos se forman unas burbujitas. Pero el agua obviamente tiene que ser pura. Y esas burbujitas es el hidrógeno y el oxígeno que van por separado. Este proceso se llama electrólisis. Electrólisis. O sea, separación por medio de electricidad. Y pues esa es una forma de separar los componentes del agua. Entonces sabemos que el agua es un compuesto, pero se puede descomponer. Y otros que podemos separar también, ¿no? Con electricidad o agregándole algún ácido o en ciertas condiciones, pues sí se pueden separar sus ingredientes. Imagínate que te dicen, bueno, tienes un pastel, ya elaboraste un pastel. Ahora, ¿podrías regresar a los ingredientes por separado? O sea, del pastel sacar la harina, el huevo, la mantequilla. Bueno, pues
Eso sería un poco difícil, ¿no? Pero con algunos compuestos sí sucede. Sí, puedes separar los ingredientes, aunque ya tengas el producto final. Bueno, pues ya quedó. Creo que para contestar esta pregunta tenemos que estudiar muy bien estas definiciones. Diferencia entre átomo y molécula, diferencia entre compuesto y ion, y pues, ¿cuáles serían los ejemplos de sustancias puras? Una sustancia pura. ¿La mantequilla creen que sea una sustancia pura? La mantequilla. Grasa con sal, ¿no? Ah, es grasa con sal. Exacto. La mantequilla no es una sustancia pura. Digamos que es una mezcla. Es una emulsión. Porque, pues, la mantequilla viene de la leche. La leche es una emulsión, pero es una emulsión muy especial. La leche eh, tiene carbohidratos, tiene grasa y tiene azúcar. Pero si a la leche le separas la proteína, obtienes el queso. Si le separas la grasa, obtienes la mantequilla. Si le separas el azúcar, obtienes el yogur. El yogur, pues es el azúcar fermentada de la leche. Entonces, esa no es una sustancia pura. La mantequilla sería una mezcla homogénea llamada emulsión. Bueno, pues aquí lo podemos reconocer. Sustancias puras son aquellas que, eh, como dice acá, tienen la misma composición, pero ya estamos hablando a nivel molecular, ¿no? No puedes tomar una molécula de mantequilla, porque ese no es un compuesto, pero sí puedes tomar una molécula de agua. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, explicándolo cada vez mejor, para que si se encuentran una pregunta de este estilo, pues sepan cómo contestarla. Aquí, pues hay que distinguir el tamaño de la rebanada, que sería el átomo y la molécula, y otro tipo de interacciones entre ingredientes. Bueno, entonces ya quedó esta pregunta. La correcta es la B. Un compuesto sí es una sustancia pura. Que ahí está el truco, ¿no? Como que dices, bueno, si está compuesto no es puro, pero pues ya vimos ejemplos. La correcta es la B. Listo. Pues pasemos a algo más. Ya casi acabamos química. ¡Ah, qué emocionante! Ahora viene esta sección. A ver, vamos a ver qué nos falta. Nos falta hablar del pH, de los tipos de enlaces. Ah, ya casi acabamos. Muy bien. Bueno, pues tenemos ahora que hablar de reacciones químicas. Vean esta pregunta, obsérvenla, léanla. Dice, no, es esta. Determine quién es el agente oxidante en la siguiente reacción química. Órale, determine quién es el agente oxidante en la siguiente reacción química. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una reacción química. Pues dice que esta que está abajo es una reacción. Y nosotros lo vamos a entender así, miren, para que sea más fácil, vamos a decir, del lado izquierdo siempre aparecen los ingredientes. Estos son los ingredientes. Y esto es el resultado. Es como lo que decíamos de la cocina, ¿no? Pues todos los platillos o los guisos o los postres son una mezcla de ingredientes más simples, que se combinan de cierta forma para, para dar como resultado algo diferente. Entonces, eso mismo pasa en una reacción química. De este lado, del lado izquierdo, hay ingredientes, pero aquí no les vamos a decir así, les vamos a llamar reactivos, reactivos. Y del lado derecho, pues no le vamos a decir el platillo o el guiso, le vamos a llamar productos.
Entonces, esto es una reacción química. Es combinar diferentes reactivos o sustancias para dar origen, para pues, dar como resultado otro tipo de sustancias que sean más complejas y diferentes a los ingredientes. Entonces, ¿qué es una reacción química? Pues es una combinación de reactivos para dar lugar a productos, o sería el resultado. Bueno, aquí, ¿qué podemos distinguir? Ustedes en su reacción química tienen pues diferentes elementos. A ver, ustedes díganme, ¿a quién logran identificar? ¿Qué elementos hay aquí? Si tienen su tabla periódica a la mano, pues mejor. ¿Qué elementos encontramos? A ver, ahí está, más cerca. ¿Reconocen quién es este? Es cobre. Correcto, muy bien. Cobre. Y pues sabemos, ese lo tenemos en casa, es un metal ¿de qué color? ¿Cómo qué color tiene el cobre? Amarillo, dorado, ¿no? Algo así. Ajá, es como un amarillo, pero más oscuro, como cafecito, pero brillante. Entonces, hablamos de ese cobre, exactamente, el cobre. Y es un metal, es un elemento que está en la tabla periódica, en el grupo de los metales de transición, así les llaman. Y luego tenemos otros elementos. Miren, este de aquí dice Ag, este de aquí es otro, N y la O. Entonces, Ag, ¿qué significa? Plata. H es plata. Plata, exacto, plata. La N N, es sodio. no, la N dijimos que es el elemento más abundante en el aire, el componente más abundante, Nitrógeno. nitrógeno, exacto. Nitrógeno, y aparece la O, que está súper fácil, este es oxígeno. Entonces, una reacción química dijimos que es la combinación de ingredientes, ¿no? Aquí nuestros ingredientes son cobre, plata, nitrógeno y oxígeno, a pesar de que estos tres están juntos. Si están juntos, entonces forman un compuesto. Este compuesto, bueno, esto no lo tienen que saber. Este compuesto se llama nitrato de plata. Nitrato de plata. Y todos lo tenemos en casa. ¿Saben dónde? En el baño. El nitrato de plata es el que se utiliza para hacer espejos. A un vidrio común y corriente le agrega nitrato de plata en alguno de sus lados. Y lo que se forma es un espejo. Entonces, ese es un compuesto, el nitrato de plata. Esta reacción química nos dice, ¿qué pasa si mezclas cobre con nitrato de plata? ¿Qué te da como resultado? Y aquí el resultado es, me da plata solita y nitrato de cobre. Es lo que dice esta reacción. Si mezclas cobre con nitrato de plata, te da como resultado plata solita, la plata con nitrato de cobre. Y ya, esa es nuestra mezcla de ingredientes. ¿Y qué es lo que piden aquí? Dice, determina el agente oxidante. Determina el agente oxidante. Entonces vamos a hablar de qué es eso de la oxidación. Dice, determine quién es el agente oxidante en la siguiente reacción química. Esto de la oxidación tiene que ver con pérdida y ganancia de electrones. Todos
hemos tenido contacto con la oxidación. Cuando dejamos afuera bueno, cuando cortamos un aguacate y esperamos un buen rato, el aguacate se cambia de color, se pone oscuro, o una manzana también. Si cortan una manzana y la dejan ahí a la intemperie, pues esa manzana se pone café. Lo que pasa es que los compuestos químicos que hay ahí reaccionan con el oxígeno del aire y eso provoca que se forme un compuesto, ¿no? Al reaccionar con el oxígeno o con cualquier cosa que se oxide. Un metal, pues todos sabemos que a los metales, cuando están en contacto con el agua o con el aire, la lluvia, eh, pues los metales se oxidan también. Se les forma una capa anaranjada, como de un polvito, y pues significa que tuvieron contacto con el oxígeno, y el oxígeno es muy, muy reactivo. ¿Qué más se oxida? Pues nuestro cuerpo. De hecho, la vejez y todos sus efectos, pues son resultado de la oxidación, ¿no? Es nuestra interacción con el oxígeno. Entonces, eso pasa todo el tiempo. Se llaman reacciones de oxidación. Todas aquellas donde interviene el oxígeno. Así que aquí nos van a preguntar, mm, determine quién es el agente oxidante en la siguiente reacción química. Entonces tenemos una reacción de oxidorreducción. Así se llaman. Oxidorreducción. Em, Pues estas reacciones también están presentes en todo lo que se quema. Para que algo se queme, es necesario que haya oxígeno. Entonces, si se quema un pedazo de papel, esa es una reacción también de oxidorreducción. O sea, alguien se oxida y alguien se reduce. Esto significa alguien gana electrones y alguien pierde electrones. Y es lo que te están preguntando aquí. ¿Quién gana y quién pierde? Y se parece mucho a lo que vimos de negativos y positivos en matemáticas. Los electrones son cargas negativas. Digamos que un electrón vale -1. Cuando alguien gana electrones, cuando alguien gana electrones, significa que gana cargas negativas. Y cuando alguien gana protones, gana cargas positivas. Entonces, en ese sentido se parece a lo que vimos en matemáticas. No se les olvide, los electrones valen -1 y los protones valen más 1. A eso es a lo que se refiere, por eso aquí aparecen estos numerillos. Y cuando no tiene numerillo, pues es que tiene carga neutra. No es ni positivo ni negativo. Bueno, aparecen signos, ¿no? Signo más o signo menos. ¿Y cuántos más o cuántos menos? Si nada más hay un más, pues quiere decir que es +1. Bueno, pues eso es lo que tenemos que aprender ahora. Primero, ¿qué es una reacción química? O sea, combinación de reactivos para formar productos. Y, pues, ¿qué significa la oxidación? Eso es lo que tenemos que explicar ahora. Vamos con el apunte. Bueno, aquí nos faltó, ¿no? Algunas cosas. El resumen. ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una solución? ¿Qué es el soluto? Y todo eso. Pero nuestro tema es que damos reacciones químicas. Vayan anotando ahí la definición porque es importante. Y deben poner mucha, mucha atención porque este tema de las reacciones, pues a muchos alumnos les da miedo porque pues aparecen nuevos símbolos y cosas que parecen como jeroglíficos. Pero no, nada más hay que entender qué significa, ¿no? Te va a aparecer un signo más, una flechita y símbolos de los elementos químicos. Pero si tienen a la mano su tabla periódica, no hay problema. Así como ahorita identificamos el cobre, la plata, el nitrógeno, el oxígeno, bueno, pues eso va a aparecer en las reacciones químicas. Dijimos que una reacción química es la combinación de dos o más sustancias, o sea, los reactivos,
para producir otras. O sea, ¿cómo se llama el resultado? ¿Qué nombre tiene? Lo que se forma. Los productos. Correcto, Has, bien, productos. ¿Ya ven? Nos vamos familiarizando con los términos. Reactivos son los ingredientes y productos es el resultado. Vamos a empezar con lo más simple. Tenemos ahí una molécula. Eso que aparece ahí en su pantalla es una molécula de algo que se llama metano. Ayer hablamos del metano, ¿se acuerdan? El metano es un compuesto. Está formado por, la bolita negra es un átomo de carbono y las bolitas azules son átomos de hidrógeno. Entonces la fórmula es CH4, o sea, un carbono y 4 hidrógenos. Ese es un compuesto. Y pues va a estar adentro de una reacción química, o sea, es un reactivo. Y lo vamos a mezclar con oxígeno. El oxígeno, aquí aparecen dos, ¿no? Dos de oxígeno, porque dice O2, O2. Esto se llama oxígeno molecular. El oxígeno nunca está solito, digamos que vive en pareja. El oxígeno que encontramos en la atmósfera, pues es oxígeno diatómico, también le llaman, o oxígeno molecular, O2. Entonces vamos a mezclar una molécula de metano con una molécula de oxígeno. La flecha se lee como reacciona para dar. Así se lee, reacciona para dar. O sea, metano más oxígeno reaccionan para dar otras moléculas. Por ejemplo, esta que es dióxido de carbono, que es el famoso CO2, un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Y 2 moléculas de agua. Muy bien. Pues esta es una reacción química muy simple y común. Es lo que pasaría si quemamos el gas metano, esto es lo que sucede. Por ejemplo, ayer o no, antier, Rafa nos decía, ¿no? Que él vio en un video que pues alguien expulsaba un gas de su cuerpo y que le prendían fuego. Y entonces sí prendía ese gas. Bueno, pues es esta reacción. El gas que expulsamos por el cuerpo, bueno, no solo nosotros, ¿no? De todo lo que se fermenta o se descompone, ahí hay metano. Metano, bueno, lo que se echa a perder, más bien, no en la fermentación. Lo que se echa a perder, por eso huele tan mal, porque ahí hay gas metano. Entonces, el metano, si se combina con el oxígeno, produce dióxido de carbono, que es un gas que siempre está en el aire, y vapor de agua. Eso es lo que sucede. Lo mismo pasaría con el butano, el gas butano, que es el que se usa en la estufa. El gas LP, pues también es mezclar un gas con oxígeno y se produce como resultado dióxido de carbono y vapor de agua, que por cierto son gases de efecto invernadero, estos dos. O sea que mientras más cosas quememos, siempre el resultado de la combustión, de cualquier cosa que se quema, es dióxido de carbono y agua. De hecho, nuestro cuerpo también produce dióxido de carbono. ¿Se acuerdan cuando vimos en biología la respiración celular? También es combustión. Nada más que ahí el combustible, pues no es un gas, sino que es la glucosa. El azúcar, el azúcar que nosotros consumimos en los alimentos, también se combina con oxígeno. Y eso es una reacción de oxidación, ¿va? Entonces, todo el tiempo estamos oxidando el azúcar. Bueno, nuestras células lo hacen. Al interior de nuestras células se oxida el azúcar, o sea, se combina con el oxígeno y da como resultado estas dos moléculas y también energía. Bueno, ya basta de este ejemplo. Ahora
vemos que vamos a dar esta definición. Una reacción química se representa simbólicamente por una ecuación química y en ella hay dos partes. A la izquierda se anotan los reactivos, o sea, los ingredientes, separados por un signo más, y a la derecha se escriben los productos, o sea, el resultado final, representados con fórmulas químicas y a veces también signos de más. O sea, lo que ya les había explicado. Entre ambos se coloca una flecha que indica el sentido de la reacción química. O sea, esto nos dice, si combinas metano con oxígeno, tienes como producto dióxido de carbono y agua. Eso es. Y aquí la clave, y es lo más importante, tome nota de esto, la misma cantidad de, la misma cantidad de productos aparece en los reactivos. Vean, vamos a contar. Si tienes, aquí nada más hay un carbono, ¿va? Hay un átomo de carbono. Y ese mismo carbono está a la derecha, solo que combinado diferente. ¿Cuántos oxígenos tienes aquí? Bueno, esta no está balanceada, ¿o sí? No, no está balanceada. Necesitaríamos 2 moléculas de esto para tener 4 oxígenos. Entonces, los mismos oxígenos que hay aquí tienen que aparecer acá. Nada más que aquí, pues, tendría que haber 2 iguales a esto. Es más, vamos a modificarlo de una vez para que esté balanceada y ahorita explico qué es eso. A ver, vamos a duplicar esto nada más. Miren, vamos a... Este lo vamos a duplicar y ya quedaría balanceada. Entonces le damos aquí, pegar y ya. Necesitaríamos oh no, 2 moléculas de esto para que resulte. Vamos a poner esta aquí abajo. Así, ya quedó. Ahora vean ustedes, tenemos una molécula de metano y nuestras 2 moléculas de oxígeno. Bueno, que en realidad son 4 átomos. Para que resulte acá, si cuentan del lado derecho cuántos oxígenos hay, arriba hay 2 y abajo hay 2. Entonces, no pueden desaparecer o aparecer mágicamente los átomos. Lo mismo que tengas a la izquierda, lo debes tener a la derecha. En ese sentido, se parece mucho a lo que vimos en matemáticas con las ecuaciones. Por eso esto también es una ecuación. Tienes lo mismo a la izquierda que a la derecha. Si aparece un carbón a la izquierda, ese mismo tiene que estar a la derecha, aunque esté combinado diferente. Aquí digamos que se separaron los hidrógenos del carbono y se mezclaron con el oxígeno. Y lo que formaron pues son moléculas de agua. Entonces, así funciona esto de las reacciones químicas. En eso se tienen que fijar, que tengan lo mismo de un lado que del otro. De otro modo, se dice que la ecuación no está balanceada. Lo que acabo de hacer aquí al agregar otros oxígenos, pues es balancear la ecuación. También lo vamos a aprender a balancear la ecuación, porque si se los preguntan en una pregunta de acá abajo, dice, recuerde balancear la ecuación. Pues cuando te piden balancear ecuaciones, es que tengas lo mismo de un lado que del otro, la misma cantidad de reactivos que de productos. Bueno, pues ya me estoy adelantando, pero así lo vamos a ver. Esto es una reacción química, ¿no? Combinar 2 o más ingredientes para obtener 2 o más productos, o un solo producto también. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con este asunto de las reacciones? ¿No? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada? Bueno, no sé si sigan ahí, pero podemos continuar. Yo sí estoy aquí.
Sí, Verona está presente. Sí, pues yo entiendo que puede parecer algo difícil porque es nuevo este tema, pero vamos a tratar de hacerlo simple. De nuevo aquí está esta misma reacción. Vean, nada más que ahora no es con figuritas. Ahora lo que tenemos es nada más la representación molecular. CH4. ¿Qué dijimos que significa esto? CH4, ¿qué es? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿No? ¿Nadie? Lo acabamos de decir. Es un gas, pero ¿cómo se llama ese gas? Metano. Correcto, metano. El metano es un gas que dijimos que pues es el resultado de la descomposición de la materia orgánica. Se forma este gas. Y luego dice que aquí lo vamos a combinar con dos moléculas de oxígeno. El O2, digamos que es la parejita, ¿no? Un oxígeno pegado a otro. Esto, bueno, cada uno es un oxígeno. Lo que tenemos ahí es oxígeno molecular y tenemos dos de estas. Lo mismo que veíamos en la imagen anterior. Y dice que reacciona para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Entonces, vamos a identificar las partes de una reacción química. Los números pequeños se llaman subíndices e identifican, bueno, lo que indican es cuántos átomos hay de este elemento. Entonces sabemos que el CH4 es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, porque ese 4 solo afecta a la H. Y aquí lo que dice es dos átomos de oxígeno, pero como tiene un 2 aquí, este 2 se llama coeficiente, igual que en matemáticas. O sea, es como 2 veces 2. Por lo tanto, tienes 4 de oxígeno aquí. Aquí tienes un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Y lo mismo debes tener del otro lado. Tienes un átomo de carbono, 2 de oxígeno. Aquí, como está multiplicado por 2, o sea, el coeficiente es 2, tienes en total 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, porque este 2 afecta todo, ¿no? Es como lo que vimos en matemáticas. Cuando se le pone un 2 adelante de una letra, ¿se acuerdan? Es como ponerle el paréntesis. Este 2 afecta a todo lo de acá. Entonces, 2 por 2 tienes 4 hidrógenos. Y 2 por 1, solo que el 1 no se pone, tienes 2 oxígenos. Y bueno, esa es la interpretación de las reacciones químicas. Y esta es la más simple, es quemar un gas. Si se quema un gas, significa que se está mezclando con el oxígeno. ¿Y qué resulta de todo aquello que se quema? Dióxido de carbono y vapor de agua. Siempre sucede eso. Y esta es una reacción de combustión. Combustión, o sea, donde interviene el oxígeno y pues algo se está quemando. También le llamamos reacción de oxidorreducción, porque alguno de los elementos se está oxidando y al mismo tiempo otro se está reduciendo. Eso en química se refiere a que algún elemento de los que intervienen aquí está perdiendo electrones y otro los está ganando. Esos que pierde un elemento los gana otro. Y bueno, a eso se le llama oxidorreducción. Uno se oxida y otro se reduce. Aquí tenemos otro ejemplo de reacción química, pero fíjense qué ocurre en este caso. Tenemos un compuesto que se llama ácido clorhídrico, de fórmula HCl. Y ese es un reactivo. Lo vamos a mezclar con otro compuesto que se llama hidróxido de sodio. Y pues, ¿qué se obtiene? Digamos que interactúan químicamente
el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, y lo que se forma es NaCl. ¿Qué significa NaCl? Es un compuesto común. ¿Qué es eso? Cloruro de sodio. Exacto, bien, Verona, cloruro de sodio, correcto. Y es la famosa sal, ¿no? La sal común, la sal de la cocina. Y se forma también H2O, mejor conocida como agua. Entonces, vean, tenemos las mismas pelotitas del lado izquierdo, pero acomodadas diferente. Para que se forme el hidróxido de sodio, pues el oxígeno se pega con un sodio y con un hidrógeno. Pero del otro lado, el hidróxido de sodio perdió a su Na y este Na se fue con el cloro. Y el cloro perdió su hidrógeno y se fue con el oxígeno. Entonces es un reacomodo de los átomos o de las bolitas. Esto que tienen en pantalla es una reacción de neutralización y también ocurre en nuestro cuerpo. En el estómago tenemos ácido clorhídrico. Profe, ¿Sí? ahí es como con doble reactivos, ¿no? Porque están combinados al principio y ya después entre ellos se vuelven a combinar. Ajá, exactamente. Así es un reacomodo. Y eso pasa en todas las reacciones químicas. Y eso pues te define qué tipo de reacciones. Hay unas reacciones que se llaman de sustitución, de desplazamiento, desplazamiento doble, de adición, por cómo se acomodan los átomos. Entonces, dice aquí que es un intercambio de átomos. El cloro perdió su hidrógeno y ese hidrógeno se fue con el oxígeno. Y el cloro, no, el oxígeno perdió su sodio y ese sodio se fue con el cloro. Entonces, esto es una reacción química de neutralización. Y les decía que pasa en nuestro cuerpo porque en el estómago tenemos ácido clorhídrico. Pero cuando hay sobreproducción de ácido clorhídrico, nos da la famosa acidez. O comemos cosas muy irritantes o así, pues hay acidez. Entonces tenemos que agregarle algún compuesto que contrarreste esa acidez. Y son los famosos antiácidos. Un antiácido es una base, o sea, una sustancia que tiene el pH alto. También vamos a hablar del pH, pero si mezclas un ácido con una base, lo que obtienes es sal con agua. Eso sucede siempre. Dice Vero, si soy tan joven, Vero, y con acidez. Bueno, sí nos puede Yo pasar. ayer me moría, profe, También con cosas del estómago, de la acidez. precisamente eso que está diciendo. Sentía con todo lo que he comido, sentía que se me regresaba todo un ardor en la boca del estómago hasta en la espalda. Ay, no, feo, feo, feo. Sí, exacto, es que ese sea el reflujo. El reflujo es que el ácido se sale de su lugar. Y entonces, pues, imagínense, el ácido puede quemar y se siente un ardor horrible, ¿no? Cuando eso pasa, el famoso reflujo. Y pues si hay, Pero se me quitó con el sucralfato. pues es que es lo que tienes que tomar una sustancia que contrarreste la acidez. Y fíjense qué es lo que sucede. Se forma sal y agua. Eso siempre pasa. Si mezclamos un ácido con una base, o sea, la base es lo contrario, ¿no? Lo contrario del ácido. Y esto es lo que se forma. Incluso pueden hacer el experimento, ¿no? ¿Qué ácido tenemos en casa? Pues el vinagre. El vinagre, si le ponemos bicarbonato de sodio, por ejemplo, esa es una base. Entonces van a ver que salen burbujas y todo, ¿no? Este es un experimento escolar. Vinagre con bicarbonato. Y es esto, es una reacción química. ¿Y qué O es el lo que limón, sucede? o limón con bicarbonato. Ándale, exacto. El limón también es un ácido, ¿no? Pues es el ácido cítrico. Limón con bicarbonato también salen burbujas. Y de hecho ese es un remedio para cuando te sientes mal del estómago. Bueno, pues esto es, allá hay reacciones químicas. Es una reacción de neutralización. O sea, es otro tipo. Aquí no hablamos de combustión ni nada de eso.
pero pues es un ejemplo de reacción de neutralización. Y pues esto es parte de lo que les decía. ¿Cómo entender una reacción química? Van a haber algunos símbolos raros, pero no se asusten. Es muy sencillo. Si ven un número grande adelante de la molécula, significa que es el coeficiente. O sea que nos está diciendo, hay dos moléculas de H2O2. El H2O2 es el agua oxigenada. Fíjense en esta parte, observen. Dice 2H2O2 y luego viene una L. Significa hay dos moléculas de H2O2 y el H2O2 pues es agua con un oxígeno extra, porque si fuera agua normal sería H2O, pero aquí dice H2O2, o sea es agua oxigenada. El famoso peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también lo encuentran en el tinte para el cabello. Como el tinte para el cabello tiene peróxido, o sea, tiene una sustancia oxidante, destruye la melanina, o sea que aclara el cabello. Y eso es lo que pasa, por eso te puedes despintar el cabello, bueno, decolorar, ¿no? El cabello con agua oxigenada, porque ese oxígeno eh, reacciona con la melanina, que es una sustancia que le da color al cabello y a la piel. Entonces, eso es lo que sucede. Y esta L que está entre paréntesis significa que está en estado líquido. Por eso acá vemos una S, o sea, en estado sólido. Y aquí vemos una G, en estado gaseoso. Evidentemente, si estamos hablando del oxígeno, pues es estado gaseoso. Aquí el carbono, en estado sólido. Aquí el CO2, con una G, o sea, dióxido de carbono, que pues es un gas. Y así, entonces ya empezamos a interpretar las reacciones químicas, sabiendo qué significa cada cosa. El número grande se llama coeficiente y te dice cuántas moléculas hay de eso, de este compuesto. El número pequeño se llama subíndice y te dice cuántos átomos hay de ese elemento en una molécula. El famoso H2O, ¿no? ¿Qué significa H2O? Pues es agua. Significa que hay en una molécula de agua, hay dos átomos de hidrógeno, por eso este 2, y hay un átomo de oxígeno. Aquí tendría que haber un 1, pero no se pone. Como en matemáticas, igual. ¿Se acuerdan de las ecuaciones? Espero que estén estudiando matemáticas, ¿eh? Porque no crean que que ya acabamos y ya todos somos expertos en matemáticas. No, siempre hay que seguir practicando. Bueno, ya quedó. Esto es la forma de interpretar los símbolos de las reacciones químicas. Y pues eso lo decimos porque hay como unas 3 preguntas de eso. Miren, la que veíamos, pues aquí hay una reacción química, significa que este 2, que es, ¿cómo dijimos que se llama ese 2? Grandote. Es un, ¿qué? Coeficiente. Exacto, bien, Verona. Este 2 es un coeficiente. Quiere decir que hay dos moléculas de nitrato de plata, ¿no? Lo que habíamos dicho. Y aquí hay otra vez un coeficiente 2. Quiere decir que hay dos átomos de plata. Aquí el 2 no se pone abajo, no como coeficiente. Significa que obtuviste 2. Y pues corresponde con este 2 de acá. Ahorita si hacemos el balanceo de esta, vamos a ver que tenemos lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Y fíjense, aquí sucede algo extraño. Aquí aparece un paréntesis y luego aparece un 2. Significa que es 2 veces el NO3. Y este 2 pequeñito de aquí solo afecta al NO3, pero no al cobre. Entonces, si te dicen, ¿cuántos átomos de nitrógeno tienes aquí? Tengo 2 átomos de nitrógeno, porque está afectado por este 2 pequeñito, y tengo 6 átomos de oxígeno, porque aquí tienes 3 por 2, son 6.
Y eso corresponde con los 6 que hay de este lado. Aquí hay 3 de oxígeno, pero como está 2 veces, entonces 2 por 3 son 6, que son los mismos que tienes acá. Eso es el balanceo. Saber que tienes lo mismo de un lado y del otro, a pesar de que se reacomodan los elementos. Así como vimos acá, ¿no? En este. Profe, Sí, adelante. entonces el coeficiente involucra a toda la fórmula. Exactamente. Muy bien, Verona. Eso es la explicación. El coeficiente afecta a toda la fórmula. Eh, Nada más que aquí no se pone el paréntesis, ¿no? Si fuera matemáticas, sería como algo así, ¿no? O sea, todo lo que está dentro del paréntesis multiplicado por 2. Y aquí igual, digamos que hay 2 de plata. Y aquí sí usan el paréntesis para indicar que este 2 no está afectando al cobre, porque el cobre no está dentro del paréntesis, solo Entonces, al si no le N. pusiéramos el paréntesis al final, involucraría al cobre. Ajá, exactamente. O si quisiéramos meter al cobre ahí en este asunto, pues le pondríamos un 2 aquí y ya eliminamos este. Pero no es el caso. Entonces, Entonces ya no habría balance. ajá, exactamente, porque ya tendrías un cobre aquí y 2 acá, y eso no se vale. Debes tener lo mismo de un lado que del otro. Miren, aquí hay un cobre, es uno solo. Aquí hay uno solo. Aquí hay 2 de plata. Y también aquí hay 2 de plata. Aquí hay 6 de oxígeno, porque 2 por 3 6. Y aquí también hay 6 de oxígeno, 2 por 3 6. Y nitrógenos, aquí hay 2, porque este 2 afecta a la N. Y aquí este 2 afecta a la N. Entonces ya está balanceada. Dice Vero que ya se tiene que ir, y creo que ya se fue. Bueno, pues esto es el mundo de las reacciones químicas. Parece complejo, pero de verdad, pónganle mucha atención y traten de pensar claramente para que no se les complique el día del examen. Pues, ¿qué es una reacción química? ¿Cómo se llaman sus componentes, digamos? Y pues los números, ¿qué significan? Eso es todo. Y pues que hay diferentes tipos de reacciones químicas, pero la clave es combinar ingredientes. Profe, ¿cómo dijimos que se llamaba el número chiquito? El número chiquito se llama subíndice, subíndice. Gracias. De nada. Así lo identificamos y es la cantidad de átomos que hay de cada elemento. O sea, si tienes un O3, pues quiere decir 3 átomos de oxígeno. Aquí tenemos, por ejemplo, NO3, pero como el 3 solo afecta al oxígeno, pues entonces ya sabes, son 3 de oxígeno y uno de nitrógeno. Y aquí abajo hay otros, miren. Determine la semirreacción de oxidación en la siguiente reacción química. ¡Ah! ¿Qué? Bueno, pues también lo vamos a ver. Aquí lo mismo, miren. Aquí hay un coeficiente, subíndice, coeficiente, subíndice, coeficiente, coeficiente, coeficiente y subíndice. Y ya nos da una idea de cuánto hay de cada cosa. Pero aquí para esta pregunta no lo necesitamos. De hecho, ni siquiera, bueno, ni siquiera necesitamos esto. Solo necesitamos las respuestas. Si yo sé qué es la oxidación y qué es la reducción, pues ya con eso la hice. La oxidación es, bueno, ahorita lo vamos a ver con calma. Vamos a regresar acá. Entonces aquí está, pues, qué significan los coeficientes y qué significan los subíndices. Y aquí está lo que les decía, lo de los tipos de reacciones. Esto no se los van a preguntar, no se preocupen. Tampoco esto, pero nada más es para que vean qué tipos puede haber. Si reacciona un compuesto con otro, se forma algo nuevo. Entonces aquí, por ejemplo, sería el óxido de azufre reacciona con agua y se forma ácido sulfúrico. Esto pasaría con la lluvia ácida. No sé si han escuchado de eso, que en las grandes ciudades
puede ocurrir, si hay mucha contaminación, puede haber lluvia ácida. El óxido de azufre lo emiten los coches. O sea, por el escape de los coches, uno de los desechos es el óxido de azufre. Se combina con el agua que está en la atmósfera, digamos con las nubes, y se forma una sustancia corrosiva que pues, puede matar a las plantas y todo. Entonces, eso que se forma es ácido sulfúrico. Y pues cuando llueve, llueve ácido sulfúrico. Imagínense qué peligroso. Te cae en la piel y te quema, pero sí puede pasar. Entonces es un tipo de reacción química. Se llama de síntesis, o sea que se suma, se junta una cosa con otra y ya forma una nueva. Pero también puede haber otro tipo, ¿no? Como lo que decíamos, digamos que intercambian parejas, ¿no? Aquí está el cloro con el cobre y el zinc. Entonces el zinc que estaba solo se va con el cloro y el cobre se queda solo. Qué triste. Entonces puede pasar toda clase de cosas con esto de las reacciones. Bueno, Profe, ¿sí? ¿qué es lo que le da el nombre ahí a cada compuesto? ¿Qué es lo que le da el nombre? O sea, ¿por qué se llama óxido de azufre y así? Sí, Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay una especie de reglas en química que que se llama nomenclatura IUPAC. Nomenclatura IUPAC. Y pues eso te dice mm, cómo debe ser la terminación o el nombre de cada compuesto, según la cantidad pues, de átomos que tenga de cada elemento. Entonces, pues son unas reglas que puedes consultar, ya están establecidas. Por ejemplo, hablan de la terminación oso o ico. Por ejemplo, cuando es terminación ico, pues ácido sulfúrico, pero también existe el ácido sulfuroso. Y así, por lo general los ácidos siempre empiezan con H. Bueno, casi todos los ácidos. Así los puedes reconocer. Si algo empieza con H, seguramente es un ácido. Vean este ejemplo. Aquí tienes H2SO4. Este es ácido sulfúrico. También existe el ácido sulfídrico, pero pues es por la cantidad de ingredientes que tenga, ¿no? De cada elemento. Entonces este es H2SO4. Y aquí hay otro ácido, miren, el HCl. Este de acá es ácido clorhídrico. Entonces te da una pista de cómo reconocerlos. Los ácidos empiezan con H. ¿Y qué otro? Pues por lo general empezamos para estos compuestos. Este sería cloruro de zinc y este sería cloruro de cobre. Pero pues te vas familiarizando con los... Aquí tú sabes que tiene cobre y que tiene cloro. ¿Qué compuesto común se puede formar? Cloruro de cobre. Casi todo lo que tiene cloro acaba con uro, cloruro, cloruro de sodio, cloruro de algo, ¿no? Y el cloro solo, pues así se lee simplemente. Por ejemplo, este de acá, NaOH, también es un compuesto común. Todo lo que tenga OH, bueno, en este caso, es un hidróxido. Entonces, NaOH, primero se lee lo de la derecha. Si tiene un OH, es un hidróxido. Y como Na significa sodio, entonces es hidróxido de sodio. Y así, es que más bien es que te acostumbres, porque son compuestos ya conocidos, ya establecidos. Este es lo de lo más común, lo que vimos hace rato con las pelotitas. El ácido clorhídrico se combina con el hidróxido de sodio para formar sal, o sea, cloruro de sodio, y H2O, o sea, agua. Y es lo que decíamos, ¿no? Es el proceso químico en que un ácido reacciona con una base para dar una sal y agua. O sea que si hay acidez, hay que agregar una base. Bueno, pues ahí están algunos ejemplos. Y vamos a ver más, muchos más, porque ese es el secreto para pasar el examen de química, familiarizarse con
los símbolos, al menos en esta sección. Bueno, vamos a ver qué más. Dice, reacciones de oxidorreducción. Aquí vamos ya a contestar la pregunta. Porque nos preguntaban de quién se oxida y quién se reduce. Entonces, ¿qué es una reacción de oxidorreducción? Vamos a ver. Cuando dos o más elementos cambian sus estados de oxidación al reaccionar, cediendo o aceptando electrones. Entonces, es una reacción porque combinamos dos o más ingredientes para dar lugar a un compuesto distinto. Y dice que en ese proceso se cambia el estado de oxidación. Y aquí pues hay que aprender algo nuevo. El estado de oxidación es cuántos electrones puede ganar o puede perder alguien. ¿Cuántos electrones puede ganar o puede perder alguien? Veamos esta reacción. No es necesario aquí aprenderse el nombre de los compuestos, porque no te lo preguntan así. O sea, ¿cómo se llama? Aquí hay un compuesto, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Pues lo que esté separado por el signo más. Por ejemplo, este es una sola cosa. Esto de aquí es una sola cosa. Este de aquí es una sola cosa y esto de acá es una sola cosa. Entonces vean cómo cambió. Aquí el cobre estaba acompañado, pero después de la reacción terminó solo. Y ahí lo contrario pasó con el zinc. El zinc aquí estaba solo, pero después de la reacción acabó acompañado. Entonces te preguntan, ¿quién pierde o quién gana electrones? Y lo vemos con estos símbolos que están aquí arriba. Dice que el cobre tiene +2, que la S significa azufre. El azufre tiene +6 y el oxígeno tiene -2. Aunque aquí lo va a afectar este 4. Porque si hay cuatro oxígenos, lo multiplicas con este -2 y entonces tienes un -8. 4 por -2, -8. Y los demás, pues se quedan así. ¿Y dónde más? Acá igual, miren. Tenemos un 4 por -2, -8. Este dice +6. Este dice +2. Entonces, aquí viene la parte matemática. ¿Cuánto será +2 +6? Pues son +8. -8 que teníamos acá, +8 menos 8 es 0. Entonces, una regla en química es que todos los compuestos son neutros. Esto dio como resultado 0 porque así debe ser. Para que un átomo o un compuesto exista, debe ser eléctricamente neutro. Y esto que tenemos aquí les llaman números de oxidación, así se llaman, números de oxidación. Y están relacionados con, como dice acá, la aceptación o o sea, que ceden o aceptan electrones. Y los electrones son cargas negativas. Por ejemplo, si te aparece un Zn+2, quiere decir que este zinc perdió electrones, perdió cargas negativas y por eso quedó como positivo, quedó como +2. Si te aparece Zn+2, quiere decir que el zinc perdió 2 electrones y quedó positivo. Porque el zinc normal, así solito, debe ser neutro. Fíjense cómo está aquí. El zinc solo debe ser neutro. Pero cuando se combina con otra cosa, interactúan sus cargas eléctricas. Entonces, si primero estaba como zinc neutro y acaba como zinc +2, significa que perdió 2 electrones. Perdió -2. Perdió -2 y acabó con +2. Porque quedamos que algo es totalmente neutro. Es como decir, el zinc, que es 0,
es más 2 menos 2. Si le quitas estos dos, o sea, te llevas 2 electrones, pues queda el puro más 2. Y entonces es lo que le pasó acá. Bueno, eso es lo que te van a pedir. ¿Quién pierde o quién gana? Y eso te da la oxidación o la Profe, no reducción. entendí. ¿No? Va de nuevo. A ver, No, vamos a no entendí. ponerlo con otro ejemplo más simple. Mm, todos los compuestos, a ver, les voy a poner el más sencillo que conocemos. Va de nuevo. A ver, ahí está. Fíjense, pero métanse mucho en el ejemplo, ¿eh? Porque vamos a usar nuestras habilidades matemáticas, pero muy sencillas, ¿eh? Es lo que vimos de positivo y negativo, nada más. Em, vamos a dibujar. Bueno, vamos a poner un compuesto simple, ¿no? H2O. Este es una molécula de agua. Entonces, decimos que todas las moléculas, para que puedan existir, deben ser neutras. Neutras. Bueno, vamos a ponerle aquí. Este compuesto es neutro. Y pues sabemos que el oxígeno tiene, siempre trabaja con menos 2. El oxígeno siempre trabaja con menos 2. Cuando se combina, ¿qué necesita ese menos 2 para convertirse en un cero? ¿Qué le tenemos que agregar o qué sumar o qué restar para que el menos 2 se Dos convierta en neutrones. 2? Exacto. Bueno, serían 2 protones. Para que este menos 2, supongamos que tenemos menos 2, ¿qué le tengo que agregar para que me dé resultado 0? Más 2. Más 2, exactamente. Es como si dijera, ¿se acuerdan lo que vimos de negativos, no? Los negativos son deudas. Imagínate que debes 2 pesos. ¿Cuánto dinero necesitas para no deber nada? Pues 2 pesos. O sea, menos 2 más 2 te da 0. Así que el oxígeno, para formar algún compuesto, va a buscar a alguien que tenga más 2. Y eso se lo va a ofrecer el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1. Bueno, eso lo sabemos por una tabla que hay, ¿no? De números de oxidación. Y también lo pueden encontrar en su tabla periódica. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento? Entonces, si el hidrógeno trabaja con más 1, pues necesito 2 hidrógenos para darle ese más 2 que necesita el oxígeno. Y así se forma este compuesto. Entonces, digamos que el oxígeno pone menos 2 y el hidrógeno, como hay 2, pone un más 2. Y así ya se logra un compuesto neutro que tenga 0. Eso mismo les van a preguntar en el examen. Te dicen, por ejemplo, si tienes un zinc con 0, está solito, y acaba en zinc más 2, ¿qué le sucedió? ¿Perdió electrones o ganó electrones? Aquí la respuesta es, perdió electrones. Porque si acabó en más 2, quiere decir que perdió cargas negativas. Si a alguien le arrancas electrones, queda positivo. Si a alguien le agregas electrones, queda negativo. Porque acuérdense que los electrones son cargas negativas. Y eso Ya es todo, entendí, profe. ajá, todo lo que hay que saber. Nada más acuérdense de lo de los signos, ¿no? Si alguien tiene un más 4, para quedar neutro, pues necesita un menos 4. Y así. Entonces vean la pregunta que aparece acá. Pues es que ahí yo no entendía, profe, porque se supone que dice que si es más 2 en el zinc, yo pensaría que ganó electrones, pero lo que necesitamos es que quede neutro, entonces sí los perdió. Eso es lo que yo no entendía. Ajá, eso mismo, Verona. Así es.
O sea, cuando alguien gana electrones, queda negativo. Es que sí, parece como contradictorio, ¿no? Como que gana y queda negativo. Pero acuérdense que los electrones son cargas negativas. Hagan de cuenta que un electrón vale -1. Entonces, si tienes 2 electrones, pues es -2. Si tienes 3 electrones, pues es -3. Y así. Esto te van a preguntar aquí, mira. Determine la semirreacción de oxidación en la siguiente reacción química. Entonces te dicen, tienes 2 moléculas de ácido nítrico, creo que es esto, y 6 moléculas de ácido brómico. Y reacciona para dar 3 moléculas de bromo, más 2 de óxido nitroso, más 4 de agua. O sea, ni siquiera tienes que aprenderte esto, porque más bien te están preguntando qué pasó con los elementos. Y aquí están las respuestas. Fíjate, este pasó de tener -2 y acabó igual. O sea que esta no podría ser una respuesta, porque no hubo transformación. ¿Se fijan? Tienes lo mismo, el oxígeno quedó exactamente igual, antes de la reacción y después de la reacción. ¿Quién más? Este también quedó igual, el hidrógeno. 8, 1 más y 8, 1 más. Entonces no hubo cambio. La respuesta debe estar entre la C y la D. Fíjense qué le pasó al bromo. El bromo tenía -1 y acabó en 0. Tenía -1 y acabó en 0. O sea que perdió o ganó electrones. Ganó. Ganó. Piénsenlo bien. Tenía -1 y acabó en 0. Sí, porque sería, bueno, si tenía -1, eh, el otro debería de ser +1 para que quede en 0. Es que haz de cuenta que si tiene -1, quiere decir que tiene un electrón de más. Si acaba en 0, ya se queda en su estado normal. Entonces, aquí lo que significa, si pasa de -1 a 0, quiere decir que perdió electrones. Perdió E. O hagan de cuenta, piénsenlo así, el 0 es lo mismo que +1 menos 1. Esto es 0. Entonces, si estaba con -1, quiere decir que está así. Entonces, ¿qué le pasó? Perdió electrones o, lo que es lo mismo, ganó protones. Perdió electrones o ganó protones. Si a este le agregas un +1, entonces acabas en 0. O sea que ganó un protón. O si le quitas el electrón que tiene, le quitas la carga negativa, ya queda en 0. Entonces, en el primer caso, este perdió electrones. O sea que perdió ese -1 y ya quedó en 0. Perdió electrones. Y el siguiente caso, fíjense, tenemos un +5 y acabamos en +2. Entonces, ¿qué sucedió? Tienes un +5 y después de la reacción acabas con un +2. Entonces es como si te dijeran, ¿qué le tienes que quitar o poner al +5 para quedar en +2? Quitarle. Ajá, exacto. Tienes que quitarle Perdió cuánto. electrones, entonces. No, protones, ¿no? A ver, piénsalo bien, piénsalo bien. Tienes +5 y acabas en +2. ¿Qué le tendrías que poner o quitar para que ocurra esto? Estás en +5 y acabas en +2. Quitarle 3 positivos, ¿no? Porque queda positivo. Ajá, entonces sería perder, eh, perder +3. O lo que es lo mismo, ganar -3. O sea, le agregas 3 electrones. Si le ponemos -3, ya queda en +2. O sea que este ganó
electrones. Si vas de 5 más a 2 más, estás ganando electrones. O sea, si a más 5 le ponemos 3 cargas negativas, queda en más 2. Y eso es lo que le sucedió. Le agregamos 3 electrones. Y el anterior, pues fue de menos 1 a 0. Entonces le tuviste que agregar un protón, o sea, ponerle más 1 para que te quedara en 0. Agregar un protón es lo mismo que perder un electrón. Son contrarios, ¿no? Entonces ese menos 1 que tenías, si lo eliminas, ya queda en 0. Bueno, pues Entonces la respuesta es la C porque perdió cuando dice que se oxidó, ¿no? ajá, es que más bien lo que tenemos que ver ahora, Verona, es qué significa. Y aquí está. Ay, no, esa es la tarea. Aquí está. Cuando un elemento se oxida, pierde electrones y a su vez se le llama agente reductor. Ahora, por otro lado, cuando un elemento se reduce, gana electrones. Esto es lo que tienen que aprenderse. Cuando alguien se oxida, pierde electrones. Así lo van a repetir. Cuando alguien se oxida, pierde electrones. O al contrario, ¿no? Cuando alguien pierde electrones, es que se oxida. Entonces, aquí te preguntan, determine la semirreacción de oxidación. Semirreacción se refiere a la mitad del proceso. Semi quiere decir mitad o incompleto. La semirreacción de oxidación, porque la otra mitad sería la reducción. Para que alguien pierda, significa que otro está ganando. O para que alguien gane, significa que otro está perdiendo. Porque las cosas no se van así como así, sino que si uno pierde sus electrones es porque otro se los roba. Entonces aquí nada más te habla de la oxidación. La oxidación dijimos que es cuando alguien pierde electrones. Entonces, entre la C y la D, ¿quién perdió electrones? Pues la C. La C, exacto. Porque aquí, miren, aquí hay un electrón. Si habla de menos 1 o 1 menos, hay un electrón. Pero si se lo quitamos, ya queda en 0. Entonces, el que perdió fue el bromo. Por lo tanto, la correcta es la C. ¿Quién perdió electrones? O sea, ¿quién se oxidó? El bromo. Los otros, pues ya dijimos que no, porque no hubo cambio. Y fíjense, ni siquiera tuvimos que aprendernos qué significa esto. Pero ya sabemos que está relacionado, ¿no? El hidrógeno trabaja con más 1, ya lo habíamos dicho. Si hay 6 hidrógenos, entonces aquí hay un más 6 para el hidrógeno. Y para que sea neutro, o sea, para que exista el ácido brómico, el bromo tiene que trabajar necesariamente con menos 6 para que sea neutro. ¿Va? Eso aquí. Y luego acá como tenemos el bromo nuevamente, pero ya solito, entonces aquí tenemos 3 por 2 son 6, y como está solo, pues acabó en ceros. Así que el bromo antes de la reacción tenía un menos 6 y acá acabó en 0. Entonces efectivamente perdió electrones. Pero ni siquiera hubo que revisar la ecuación, nada más revisar las respuestas. Profesor, ¿me podría volver a repetir lo de cuando un elemento se oxida pierde electrones y cuando un elemento se... Se reduce, gana. Sí, acá lo tenemos. Vamos a ponerlo nuevamente. Miren, observen esta reacción, que es creo que la misma que aparece en una pregunta. Fíjense cómo cambia. Habíamos dicho, el, el cobre aquí está acompañado y está trabajando con más 2. Aquí el cobre ya está solo y terminó en 0. Todos los que están solos deben tener 0. Entonces el cobre, fíjense qué le pasó. De más 2 pasó a tener 0. Entonces, si tú tienes más 2 y quieres terminar con 0, tienes que agregar un menos 2. O sea que el cobre
ganó electrones. Y fíjense qué le pasó al zinc. El zinc estaba en 0 y acabó con +2. Pues fue el proceso contrario, ¿no? Acabó con +2. O sea que al zinc le quitamos electrones. Cuando tú quitas electrones, conviertes a algo en positivo. O sea, le estás quitando cargas negativas. Por eso queda positivo. Porque para lograr un 0 debes tener la misma cantidad de positivos y de negativos. Pero si quitas los negativos, pues solo te quedan los positivos. Entonces, eso es lo que le sucedió al zinc. El zinc perdió electrones. El zinc perdió electrones porque quedó positivo. Entonces, ¿quién se oxidó y quién se redujo? Dice, el cobre cambió de... Ahí está. El cobre cambió de +2 a 0 y el zinc cambió de 0 a +2. Entonces, si ah, el zinc se convirtió en positivo, quiere decir que perdió electrones. O sea que el zinc fue el que se oxidó y el cobre fue el que se redujo. O sea, el cobre ganó electrones. El cobre ganó electrones porque acabó neutro y antes era positivo. O sea que a este cobre le tuvimos que agregar -2, o sea, 2 electrones para que acabara en 0. Y ya lo tenemos. Si te preguntan, supongamos que aquí no nos han dado la respuesta y que te digan, en esta reacción que tienes en pantalla, ¿quién se oxida y quién se reduce? La respuesta es, el zinc se oxida y el cobre se reduce. O sea, el zinc pierde electrones. El zinc pierde electrones y el cobre gana electrones. O sea, ahí está la respuesta. Y al mismo tiempo, el que se oxida sirve de agente reductor, porque provoca que el otro se reduzca, o sea, que el otro gane. Y listo. Aquí tenemos, ¿por qué puse esto? Pues igual son reacciones de oxidorreducción, pero para que vean la transformación de quién se oxida y quién se reduce en cada caso. Acuérdense que para que un compuesto exista debe ser neutro. Entonces podemos revisar en la tabla periódica el número de oxidación de cada elemento y así puedes saber con cuánto trabaja. Aquí una tarea. Determina qué elemento o compuesto se reduce en esta reacción. Y bueno, viene un ejemplo de balanceo. ¿Qué elemento o compuesto se reduce? Acuérdense que el que se reduce es el que gana. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó electrones? El que se reduce es el que gana. Entonces aquí pueden ver los números. El cobre como estaba antes y como estaba después. El nitrógeno como estaba antes y como estaba después. Pero acuérdense que se multiplica, porque aquí nada más tenemos un nitrógeno. Entonces aquí el nitrógeno es -3. Y aquí, bueno, este no importa, acaba igual en 0. Y aquí tenemos el hidrógeno, aquí sí se multiplica. 3 por +1, +3. Aquí el cobre es +2 y el oxígeno es -2. Y vean cómo acaba, el cobre se convirtió en 0, el hidrógeno sería, si este tiene +1, esto que sería +2, y el oxígeno es -2. Entonces ya pueden ver su transformación. ¿Quién se redujo y quién se oxidó? El que se oxida es el que pierde electrones. Entonces, ¿quién perdió? ¿Logran identificarlo? No. Pues vamos a tener que seguir viendo ejemplos. Pero
es que aquí está lo más importante. Cuando un elemento se oxida, pierde electrones en una reacción química. Pero ahí te lo va a indicar. Vamos a ver estos, ahora se llamarían superíndices, ¿no? Que es el número de oxidación. Y ahí mismo te lo ponen en la pregunta. O sea, si alguien está con +6 y acaba con -2, pues evidentemente de +6 a -2, ¿cuánto le tuviste que agregar o cuánto le tuviste que quitar? Los electrones son negativos y los protones, bueno, no vamos a meter a los protones, nada más fíjense en los electrones. Si gana electrones, se vuelve negativo. Si pierde electrones, se vuelve positivo. Entonces, eso es todo. Es el número de oxidación y lo pueden encontrar en la tabla periódica, pero no es necesario que lo busquen porque el mismo examen te lo da. Aquí, como en esta pregunta, ya nada más tienes que calcular cómo empezó en la reacción, o sea, cómo estaban los reactivos y cómo quedó en los productos. Vean el zinc, estaba de 0 a +2. Entonces, ¿qué le pasó? Significa que el zinc perdió electrones, o sea, se oxidó. Bueno, pues eso mismo van a hacer el día del examen. Pero, ¿qué opinan hasta el momento? ¿Dónde creen que esté lo más difícil de esta cuestión? En aprenderse las reglas, profe. Sí, nada más lo que está ahí abajo, lo que aparece abajo en el texto. Si alguien pierde electrones, o sea, queda más positivo que como estaba al principio, significa que es el que se oxida. Y si alguien gana electrones, o sea, queda más negativo que como estaba al principio, entonces es el que se reduce. Hasta lo pueden ver con la recta numérica. Con la recta numérica, ¿se acuerdan? Que decíamos así, ¿no? Tenemos el 0 como referencia y acá 1, 2, 3. Y acá -1, -2, -3 y así. Entonces, evidentemente, si alguien queda más negativo, o sea, si avanza para acá, si alguien queda más negativo, entonces ganó. Y si al contrario, si alguien avanza para acá, entonces perdió. Perdió electrones. O sea que si alguien estaba en -1 y acabó en +2, perdió electrones. Si alguien estaba en +1 y acabó en -3, entonces ganó electrones. El que pierde electrones es el que se oxida. Y el que ganó electrones es el que se reduce. Y ya. Bueno, pues consulten el video, ¿va? Para que nuevamente chequen la explicación. O también, se vale, pueden buscar videos en YouTube sobre esto. El tema se llama reacciones de oxidorreducción. Reacciones de oxidorreducción. Y pues solo es eso. Vigilar quién cambió su número. Número de oxidación. No los de abajo, sino el de arriba. Números de oxidación. Y chequen en su guía. Profe, Sí, adelante. y bueno, lo que a mí me llega luego a confundir es que si gana, eh, es que aquí lo que estamos hablando son de electrones y son los que Sí. son con carga negativa, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. por eso es que llego a confundirme, porque si gana, pues como lo dice la palabra, no ganó, pero los que ganan son los protones y los que pierden Ajá, son electrones, ¿no? Entonces aquí lo que sí, estamos hablando es de que ganó electrones, o sea, ganó algo negativo. correcto. Eso es en lo único que se tienen que fijar. Así es. Es como hacer estos ejercicios, ¿no? Creo que lo habíamos hecho en matemáticas. Como decir, a ver, alguien tiene +3. ¿Qué le tienes que quitar o poner para que quede en 0? O a ver, alguien tiene -2. ¿Qué le tienes que agregar o quitar para que quede en 0? Y eso es lo que pasa todo el tiempo en las reacciones. En el primer caso sería, pues si quieres que te quede en 0, tienes que agregar un -3. Si alguien tiene -2 y quieres que acabe en 0, tienes que agregar un +2.
Es esto mismo. En el primer caso, digamos que agregas 3 electrones, o sea que gana electrones. Y en el segundo caso, si tuviste que agregar más 2, entonces pierde electrones. Entonces, en el primer caso se oxida y en el segundo caso se reduce. Eso es todo. Y ni siquiera estamos hablando del nombre de los compuestos ni nada. Solo son matemáticas. Pero está súper fácil porque es lo que dice Verona. Si sabes que un electrón es -1 y agregaste -3, significa que agregaste 3 electrones. Y ya. Pero es eso. Es eso. Y saber que todos los compuestos para que funcionen tienen que ser neutros. Si tú aquí sacas la cuenta, te va a dar +8 -8, o sea 0. Esa es la regla para que se combinen unos compuestos. Si alguien, por ejemplo, está con, supongamos que este es +2, va a buscar a alguien que tenga -2 para acabar neutro. Y así se combinan los elementos para formar compuestos. Pero bueno, pues ya vamos a dejarle hasta aquí. Pero recuerden consultar el video, porque estos temas pues sí tienen su grado de complejidad. Estamos metiendo matemáticas y aparte química, pero bueno, así es esto. Si queremos lograr la prepa, pues algún esfuerzo tiene que haber. Nada en la vida es gratis. O bueno, al menos lo que vale la pena en la vida no es gratis. Adelante. Por ¿No? lo que entendí, maestro, entonces el neutro es el 0. Sí, exacto. El neutro es el 0 y Lo escucho, maestro. todos los compuestos deben ser neutros. Si sacas la cuenta acá arriba, te va a dar Gracias. un resultado 0. Bueno, pues listo. Vámonos. Ah, y por cierto, lo que vimos de los iones son átomos o moléculas, o sea, elementos o compuestos que no son neutros. Si ven, por ejemplo, un Na con un 2, por ejemplo, algo así, Na con un +2, este es un ion, y así se le pone. El signo más o el signo menos, pues te indica la carga. Quiere decir que este elemento o esta partícula le quitaron o le pusieron electrones. Si hay un +2, quiere decir que le quitaron electrones y quedó positivo. Bueno, pues así trabajan los iones. Listo. Vámonos. Ya son las 10:17. Pero bueno, por favor, estudien muchísimo estos temas porque les va a ayudar a contestar por lo menos 2 o 3 preguntas de su examen de química.